¿Qué tal compañeros y profesor? El día de hoy hablaré sobre funciones matemáticas en TIA Portal, así como el apartado donde se encuentran y daré un ejemplo sobre el uso de ellas. Utilizaremos el programa TIA Portal en el apartado de funciones matemáticas para la materia Controladores Lógicos Programables PLC, impartida por el Dr. Salvador Antonio Arroyo Díaz. Introducción. ¿Cómo está formado un PLC o un controlador lógico programable? Sus principales partes son fuente de alimentación, bloques de entrada, los cuales pueden ser botones, interruptores, sensores, entre otras cosas. Bloques de salida, los cuales pueden ser lámparas, relevadores, conectores o electroválvulas. Un CPU y una interfaz de programación. Las características eléctricas de un PLC vienen desde el voltaje de entrada, que oscila entre los 100 volts a 240 volts de corriente alterna, un voltaje de salida que oscila entre los 12 voltios de corriente directa a 24 voltios de corriente directa. Su corriente de salida oscila entre 1 ampere a 3 amperes. Su frecuencia de operación está entre 50 y 60 Hz. Su interfaz de programación permite controlar el PLC con el usuario para poder escribir el programa. La función transferir y modificar programas, verificación y visualización del funcionamiento del proceso. Se utiliza una PC con un software, en este caso TIA Portal, para realizar la comunicación entre el PLC y la máquina. La principal utilidad del TIA Portal es ofrecer la posibilidad de integrar distintas aplicaciones de software industrial para procesos de producción en una misma interfaz, lo que facilita enormemente el aprendizaje, la interacción y la operación. Funciones matemáticas. Las funciones matemáticas juegan un papel muy importante en TIA Portal, ya que nos permiten realizar distintas operaciones como suma, multiplicación, división, restas, entre otras, en lo cual hablaremos en el apartado de la simulación en TIA Portal, el cual lo veremos en un momento. Una vez abierto TIA Portal, nos vamos al área de crear proyecto nuevo. El proyecto lo vamos a llamar como función. Le vamos a dar en crear proyecto. Esperemos un momento en lo que lo crea. A la hora de crearlo tenemos que configurar un dispositivo. El dispositivo con el cual vamos a estar trabajando va a ser un Simatic S7300 con un CPU que va a ser el 312C, con una serie 6ES7-512-5B03-0AB0. Le vamos a dar en agregar dispositivo. Esperamos un momento. A continuación, nos vamos en la parte que es
bloques de programa. En esta parte lo vamos a abrir y vamos a agregar el main. El main prácticamente es el área de programación. En la parte de la derecha de su monitor podemos ver que nos sale una barra de instrucciones. En la barra de instrucciones, en la parte de instrucciones básicas, se encuentra la carpeta que dice funciones matemáticas. Esa es en la que vamos a estar trabajando. Al desplazarla, nos aparecen distintas variables. La primera que podemos ver aquí es una suma, la cual nos dice suma el valor de la entrada IN1 al valor de la entrada IN2 y devuelve la suma a la salida out. Out va a ser igual a IN1 más IN2. Eso quiere decir que si en una entrada, la entrada 1 le damos el valor de 1 y a la entrada 2 le damos el valor de 2, a la salida vamos a tener un valor de 3. El siguiente es una resta. En el apartado de la resta nos dice que la resta el valor de la entrada IN2 al valor de la entrada IN1 y devuelve la diferencia en la salida out. Esto quiere decir que out va a ser igual a IN1 menos IN2. En el siguiente apartado nos muestra el apartado de multiplicación. Aquí dice multiplica el valor de la entrada IN1 por el valor de la entrada IN2, devuelve el producto en la salida out. El siguiente apartado que nos menciona es una división, lo cual nos dice divide el valor de la entrada IN1 por el valor de la entrada IN2, devuelve el cociente a la salida out. El siguiente es un mod. El cual nos dice que es un mod, significa módulo, el cual nos dice divide el valor de la entrada IN1 por el valor de la entrada IN2 y devuelve el resto de la división a la salida out. Lo siguiente que nos marca es un neg. El neg es una negativa que nos dice lo siguiente: cambia el signo del valor de la entrada IN y devuelve el resultado en la salida out. Para el siguiente nos marca un ABS, que el ABS es un absoluto, el cual nos dice calcula el valor absoluto del valor indicado en la entrada IN. A continuación nos muestra los mínimos, que nos dice compara los valores de las entradas IN1, IN2 e IN3 y describe el valor menor en la salida out. También nos muestra lo que es un máximo, el cual nos dice compara los valores de las entradas IN1, IN2 e IN3 y describe el valor mayor en la salida out. Un límite. El límite limita el valor de la entrada IN a los valores de las entradas MN, M y MX. SQR. El SQR
nos dice, eleva al cuadrado el valor de la entrada in y describe el resultado en la salida out. El que sigue es un SQRT, el cual nos dice, calcula la raíz cuadrada del valor de entrada in y describe el resultado en la salida out. En la siguiente nos muestra un LN que nos dice que calcula el logaritmo natural de un número en coma flotante. Posteriormente sigue un EXP, que es un exponencial, el cual nos dice calcula el valor del exponencial en el número coma flotante en base a. El que sigue es un seno, el cual nos dice calcula el valor del seno de un número en coma flotante. El número en coma flotante representa un ángulo en radianes. El que sigue es una función coseno, el cual nos dice calcula el valor del coseno en un número con una coma flotante en el número en coma flotante respecto al ángulo en radianes. A continuación nos muestra la función tangente, el cual nos dice calcula el valor de la tangente en un número en coma flotante número coma flotante representando un ángulo en radianes. A continuación nos muestra un arco secante. Esto nos dice calcula el valor del arco seno en un número en coma flotante cuyo rango de definición es -1 menor o igual al valor de entrada menor o igual a 1. El resultado representa el ángulo en radianes. A continuación nos muestra un arco coseno, el cual nos dice calcula el valor del arco coseno en un número en una coma flotante cuyo rango de diferencia es -1 menor o igual al valor de entrada menor o igual a 1. El resultado representa en ángulos en radianes. Posteriormente nos muestra un arco tangente, el cual nos dice calcula el valor del arco tangente en un número en una coma flotante. El resultado representa un ángulo en radianes. Como podemos ver, son aproximadamente 21 funciones matemáticas las que nos brinda TIA Portal para distintas tareas